Hola amigos y amiguitas de YouTube. Aquí su amigo Metalix, con el capítulo 6 de Deadpool destruye el universo NTR. Y si ya sé que deje la serie estancada por varias semanas. Pero eso fue por falta de ideas, pero ya estoy listo para esto, así que sin más cháchara que aburra empecemos. Luego de escuchar esa parte de la historia de Deadpool, Coloso apretó sus puños de rabia y enojo por todo lo que estaba escuchando, y su rostro reflejaba el odio que le tenía a ese negro de mierda. Coloso. Maldito negro de mierda, ¿cómo puede hacerle eso a un chico? Dijo Coloso apretando los dientes de la rabia y enojo que sentía. Deadpool, si ya estás así por escuchar la mitad de la historia, entonces escuchar el final te pondrá peor, pero te advierto una cosa, ¿estás seguro de que quieres seguir escuchando? Porque este es sin ninguna duda el peor final que vas a escuchar, tú decides seguir escuchando porque de aquí ya no hay vuelta atrás. Coloso se quedaría pensando, de seguir o no escuchar el final de la historia, hasta que tomó una decisión. Coloso. Quiero saber cómo acabó todo. Dijo Coloso con un tono serio, y una expresión también seria. Deadpool. Ok, pero yo te lo advertí. Ejem. Volviendo con la historia. Luego de ver que había fallado en mi misión de proteger a mi familia, salí de casa y fui a la tumba de mi padre y empecé a llorar y dije: Padre, te he fallado, no pude cumplir mi promesa de proteger a mamá y Kanoko, si estuvieras vivo me dirías que soy un fracaso. Luego de que dijera eso, vi una cuerda en un árbol y estaba a punto de acabar con todo esto. De todos modos, no tenía quien me iba a extrañar, pero no lo hice porque no quería que mi padre me viera así, y preguntándome por qué decidí tomar la salida fácil. Así que en vez de hacer eso, decidí que me iría de casa al terminar la siguiente semana. Así que luego de tomar esa decisión, volví a casa intentando hacer el menor ruido posible para evitar que me descubrieran, y empecé a armar una mochila con cosas que me ayudarían a sobrevivir solo. Entre esas cosas estaba un retrato de mi padre, para tener a la única persona que aún quería conmigo, pero debía ser lo más discreto posible para evitar que me descubrieran. Pero lamentablemente mis esperanzas de escapar se fueron al infierno. Un día, decidí hablar con la única persona que me quedaba, la persona que era casi como una segunda madre para mí. Mi maestra, la única persona que aún le tenía confianza era mi maestra, así que a la hora del recreo, fui a verla para contarle todo sobre ese negro de mierda que me había golpeado. Cuando entré al salón ella me saludó, y escuchó toda mi historia. Cuando le conté todo su cara era de incredulidad, pero al recordar que yo había estado un tiempo en el hospital, me creyó y me dijo que iba a hablar con el director para resolver el tema de ese mal parido, y me dijo que disfrutara el resto del recreo. Pero como siempre, la vida da un golpe bajo. Cuando mi maestra estaba yendo hacia la oficina del director, en el camino se encontró con Kokujin. Cuando lo vio se detuvo, y empezó a reclamarle todo lo que me había hecho. Pero ese imbécil de mierda, le dijo que le iba a contestar si iban a un salón privado. Ella aceptó sin dudarlo, pero cuando llegaron al salón, ese desgraciado la agarró de la cintura y la besó. Ella intentó liberarse, pero ese maldito no la dejaba escapar, pero en ese momento, entró la perra mal parido de Nao. Mi maestra al verla, pensó que ella iba a pedir ayuda, pero ese pensamiento se desvaneció, cuando esa perra, dijo lo siguiente: Por fin decidiste hacer la tuya, mi amor. Mientras pasaba el tiempo, mi maestra oponía resistencia a sus bajos instintos, pero no pudo resistir y cayó a las sucias manos de ese color de mierda, y sin que aún lo supiera perdí a la última persona que aún le tenía confianza. A la mañana siguiente, yo desperté, pero había algo raro. Eso era que no me podía mover porque me habían atado a mi cama. Estaba asustado y no sabía qué pasaba hasta que vi al frente de mi cama vi una escena que me destrozó mental como emocionalmente: mi maestra, mi madre, mi hermana, mi tía, mi prima Iumu y Nao, desnudas y teniendo relaciones con ese bastardo de mierda enfrente de mí. Intenté decir algo, intenté gritar, pero no podía, porque tenía la boca tapada con cinta. En ese momento, ese pedazo de mierda se dio cuenta que había despertado y me dijo: Esto te pasa por intentar escapar. Y me tiró la mochila que había armado, para posteriormente levantarse y darme un puñetazo en el estómago. Yo, atado y con lágrimas en los ojos, vi cómo ese mal parido tenía relaciones con las personas más importantes de mi vida, y me preguntaba qué había hecho yo para merecer esto. Yo siempre fui una buena persona, nunca le había hecho daño a nadie, yo no me merecía nada de eso.
Después de que terminaron ese horrible acto, ellas me desataron, y están junto a ese pedazo de mierda, me llevaron afuera de mi habitación. Y la perra de mi ex dijo que este era mi castigo. 2 días después, estaba yo enfrente de la tumba de mi padre arrodillado y no parando de llorar. Y dije: papá, lo lamento tanto lo que voy a hacer, pero es que ya no tengo nada, ni siquiera las partes que diferencian a un hombre de una mujer. Ellas me castraron. Pero no te preocupes, ya estaré junto a ti para que me regañes. En eso fui hacia donde estaba la cuerda y dejé una nota para mi madre y hermana. Pero en el momento en el que iba a acabar con todo, un tipo se me acercó y me dijo: oye chico, no hagas lo que sea que vayas a hacer, la vida aún tiene muchas cosas buenas. No lo escuché, iba a seguir con lo que estaba a punto de hacer, pero en eso, ese sujeto me inyectó algo y me dejó aturdido. Y me dijo: qué mala suerte chico, creo que te encontraste con un mal final. Oye, callas un doble del cuerpo del chico para hacer que piensen que se quitó la vida. Sí señor. Dijeron esos dos antes de que yo quedara inconsciente y ese dejar un clon de mi cuerpo colgado del árbol. 2 horas después el cuidador del cementerio encontró el cuerpo falso y lo reportó a las autoridades. Las autoridades pudieron identificar mi cuerpo falso gracias a la nota que yo había dejado. En eso, se comunicaron con mi madre para identificar mi supuesto cuerpo. Y antes de que digas algo, Coloso, de que ella se había puesto triste debido a que su único hijo supuestamente había muerto. Pero estás muy equivocado. Ella se puso feliz, porque ella pensaba de que el único estorbo de la familia se había ido. Ella se dirigió a la policía, identificó el supuesto cadáver y dijo que sí era yo, para posteriormente hacerlo para el funeral de mi funeral. Semanas después organizó mi funeral, enterrándome junto a mi padre. Pero ellas, no conformes con haberme castrado, y hacer que supuestamente me quitara la vida. Luego de que todos se fueran, ella junto a ese hijo de puta, volvieron al cementerio, y tuvieron relaciones frente a mi supuesta tumba. Y mientras tanto yo, había despertado atado en una silla de metal, en un laboratorio en Canadá. Y el mismo sujeto que me había secuestrado apareció junto a 2 científicos, diciendo que aprovechando que supuestamente había muerto, me usarían para probar un gen X artificial. No sé cuánto tiempo estuve en ese lugar, semanas, meses, años posiblemente. Solo sufriendo tortura y agonía. Hasta que un día las autoridades descubrieron el laboratorio, y arrestaron a ese sujeto junto a sus aliados. Yo escapé aprovechando el disturbio que habían hecho los soldados al destruir la puerta. Deambulé por el mundo durante varios años, olvidando mi pasado, cambiando mi nombre, convirtiéndome también en un mercenario, dejando todo atrás. Hasta que bueno, ya pasó lo que tú ya sabes ahora. El cáncer, el despertar de mis poderes artificiales, etc. Y por eso no me gusta recordar nada de mi pasado. Y agradezco que hayas escuchado esto, Coloso, ya que eres la única persona confiable a la que puedo. Coloso, ¿dónde estás? Preguntó Deadpool buscando a su amigo de metal, pero vio que este estaba sosteniéndose de un árbol mientras vomitaba, debido a que la historia de Deadpool había sido demasiado para él. Coloso. Oh por Dios, 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 no puedo creer que tu vida fuera tan horrible. Deadpool, descuida amigos, yo también reaccionaría si escuchara una historia con un final tan horrible. Coloso. Oye Deadpool, tengo una pregunta, ¿cómo supiste lo que habían hecho tu ex familia, en tu tumba si según tu historia había sido secuestrado? Dijo Coloso recuperándose de haber vomitado. Deadpool. Bueno, verás, eres el único que le he contado mi historia, pero no el único que la conoce. Coloso se sorprendería, al escuchar que él no era el único que conocía la oscura historia de Deadpool. Coloso. ¿Quién más conoce tu pasado? Deadpool. Bueno, verás, en una misión donde me contrataron para robarle algo al Doctor Strange, entré a su santuario y empecé a hurgar entre sus cosas, hasta que encontré un extraño ojo de oro, que decidí llamar el Ojo de la Verdad. Este mostró todo lo que había pasado en mi niñez, incluyendo las partes que no sabía. El Doctor Strange me había descubierto y estaba a punto de echarme, pero vio lo que había revelado el ojo y solo me vio con una cara sin emociones, me dejó ir sin ningún problema, mientras yo seguía con la mirada baja. Coloso. Entiendo. Deadpool. Bueno. Creo que será mejor que me vaya, pero antes, Coloso, te pido que me hagas un favor. Coloso. ¿Qué quieres, Wade? Deadpool.
Pido que por favor nadie se entere de esto, yo solo te lo conté a ti ya que eres la única persona a la que le tengo más confianza. Así que pido que por favor no digas nada de esto a los demás. Dijo Deadpool, con un tono más serio. Pero cuando Coloso escuchó eso se quedó viendo un lugar, hasta que dijo lo siguiente. Coloso. De acuerdo, no le diré a nadie. Dijo Coloso, con un tono sincero pero a la vez serio. Deadpool, te lo agradezco. Bueno, te veo después, voy a pedir un taxi. Dijo Deadpool, mientras se iba del lugar. Cuando Deadpool se había ido, Coloso vio hacia la zona que anteriormente había visto y dijo. Coloso. Ya sé que están ahí y que escucharon todo así que salgan. Dijo Coloso con aún seriedad en su voz. Luego de que dijera eso, viendo como de la zona salían, Megasonic, Wolverine, Cíclope, y Yukio. Decir que tenían caras de traumados era decir poco, ya que habían escuchado toda la historia de Wade. Yukio. Por Dios, no puedo creer todo lo que tuvo que pasar Wade, él no se merecía nada de eso. Dijo Yukio, con lágrimas en los ojos, y apretando sus puños, por la triste y horrible historia de Wade barra Hiroki. Megasonic. Esos malditos, si los tuviera enfrente mío ya los hubiera hecho explotar. Dijo Megasonic con un tono de odio, mientras activaba un poco de la energía de su poder. Cíclope. Mierda, no puedo creer todo lo que tuvo que pasar Deadpool. Dijo Cíclope, con un tono de odio, como a la vez un tono de culpa, ya que él, le había hecho recordar a Deadpool su horrible pasado. Wolverine. Yo pensaba que mi pasado era horrible, pero esto lo superan muchos sentidos. Mientras tanto, afuera de los terrenos de la Mansión X, se vería a Deadpool, sentado en la acera, esperando a su amigo taxista, mientras pensaba que si sus amigos guardarían el secreto de su pasado, ya que él no era tonto se había dado cuenta, que los demás habían escuchado toda la historia. Pero esos pensamientos se desvanecieron, al ver que empezaba a nublarse pareciendo que iba a llover. Deadpool. Oh, vaya, parece que va a llover. Dijo Deadpool, viendo el cielo mientras se colocaba de nuevo su máscara, y viendo que su amigo taxista, ya había llegado. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy, denle me gusta, comenten y suscríbanse, para traer más de estos vídeos. Aquí se despide su amigo Metalix, chao.